siempre pendiente de tus necesidades. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este jueves 18 de febrero del 2021. El diálogo, el tema es el Consejo Nacional Electoral, sus resoluciones, las posiciones políticas de cada uno de los candidatos son eso. Son posiciones políticas, pero lo que aspiramos es que el Consejo Nacional Electoral, algún rato, dicen que la señora Cero se va de vacaciones, y hemos reflejado de que ha pasado de vacaciones la señora, ha pasado de vacaciones, y claro, y causando además cosas que a la democracia y al sistema electoral no le han servido. Llegarán hasta mayo 550 millones de los multilaterales, nos dice el diario El Comercio, y claro, están también las vacunas, y comentábamos hace un momento el tema de las vacunas, ¿no? Como un solo hecho pudo dañar todo un plan. Ahora no hay plan que sirva. Todo el mundo dice, ¿dónde está el plan? Ya dicen cómo van a distribuir. A lo mejor no les gusta cómo está, pero sí hay un plan. Creo que hay que readecuarlo. ¿Se necesita un vocero que nos dé más confianza? Sí, sí se necesita, parece, un vocero que nos dé más confianza con ese plan. Qué pena, ¿no? Un solo hecho de una persona valiosa además, pero ese hecho termina por dañar un plan nacional de vacunas. Para iniciar con el primer tema, que es qué ocurre con los resultados del CNE, se rompió el diálogo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Bueno, entre ellos si se rompe no importa, pero qué ocurre con el CNE, y para eso queremos conversar tanto con el señor doctor Ismael Quintana como con el licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya están en contacto con nosotros. Doctor Quintana, la primera parte, que es jurídica estrictamente, uno podría pensar qué hay que acordar en la aplicación de la ley, y si el Consejo Nacional Electoral para pacificar abre un espacio de diálogo, ese compromiso de espacio de diálogo tiene que ver ciertamente no con la aplicación de la ley, sino para seguramente calmar los ánimos, pero al final lo que hay es que aplicar la ley. Bienvenido, doctor Quintana, buenos días. Buenos días, don Francisco, un abrazo para usted, un abrazo también para don Lolo Echeverría, y por supuesto un saludo también a la audiencia de Radio Democracia. A ver, lo que pasa es que los acuerdos se tienen que realizar en el marco de la ley, mucho más cuando está en juego algo tan importante como el futuro del país. Y me parece que ahí el que falla en primer lugar es el Consejo Nacional Electoral, que permite el día viernes que dos políticos se sienten a conversar. Yo en eso estoy en total acuerdo, digamos. Siempre veré con buenos ojos que dos políticos que tienen tesis, que tienen programas de gobierno, que tienen propuestas diferentes, se sienten a tratar de encontrar puntos en común dentro de las grandes diferencias que obviamente tienen entre el candidato Pérez y el candidato Lasso. Lo que no podía ocurrir es el resultado final de este intento de acuerdo, y es que el Consejo Electoral, que teniendo la misión constitucional de dirigir con transparencia y con respeto a la ley los procesos electorales, haya tolerado un acuerdo que muchos ya veníamos advirtiendo no se iba a poder cristalizar, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, y por eso es que ese informe jurídico de hace 2 noches no logra ser aprobado. La democracia no se negocia, los votos tampoco. La democracia implica respeto al derecho, y el derecho implica la existencia de normas que se deben cumplir. ¿Y a qué quiero llegar? Si es que debe haber una especie de recuento de votos, nadie se opone a ello. El problema es que cuando usted va a plantear un recuento de votos, existen causales expresamente previstas en la ley, básicamente en el artículo 138 de la ley electoral, que son 3. Y esas causales no solo que tienen que ser alegadas, sino que tienen que ser total y absolutamente probadas
por quien supuestamente se siente afectado por esta aparente inconsistencia en las actas. ¿Cuándo entonces usted puede jurídicamente abrir urnas para recontar votos? 1, inconsistencia numérica en las actas. 2, falta de firma del presidente o del secretario de la Junta Receptora del voto en las actas. 3, si es que en la copia del acta que recibe la organización política existe una inconsistencia con el acta procesada y computada por el Consejo Electoral. Esos son los únicos 3 casos en los cuales el artículo 138 de la ley electoral permite abrir urnas. Entonces, no es acá que usted va abriendo por la vida las urnas y recontando votos porque hay un capricho de un candidato que lo único que ha demostrado hasta acá, primero, es que no existe hasta aquí el tal fraude que alega, porque yo no he visto una sola prueba de aquello. Y lo otro es que parecería ser que solo ya una obstinación, un capricho, han pasado 2 semanas y el fraude no se ha logrado probar. Entonces me parece que acá hay un candidato, yo decía ayer, comentaba, este candidato, y me refiero al señor Pérez Guartambel, que metió por la ventana a su candidata vicepresidencial, incumpliendo todas las reglas de democracia interna. Y en ese momento el Consejo Electoral nunca hizo respetar las reglas, ahora menos. Pero ese mismo candidato que hizo eso, ahora quiere también meterse por la ventana a la segunda vuelta electoral, sencillamente porque no acepta el resultado, que ha quedado en tercer puesto hasta acá y que no le alcanza para llegar a la segunda vuelta. Entonces, me parece que ahí el Consejo Electoral está fallando. Debe Creo que ya es resolverlo momento ya, de... ¿no? Ya hay que tomar una decisión y la única decisión que cabe a estas alturas es anunciar y proclamar públicamente los resultados por una razón, porque cuando ello ocurra se van a abrir las posibilidades de impugnación administrativa y jurisdiccional que establece la ley electoral. Mientras esto no se resuelva, yo estoy de acuerdo con la posición, por ejemplo, de Enrique Pita, de Luis Verde Soto, incluso el señor Cabrera, a quien yo he criticado mucho, pero en esta vez le doy la razón. Las impugnaciones que quiera presentar Pachacuti o cualquier otro sujeto político solo se pueden hacer tras la proclamación oficial de resultados. Y me parece que la idea del señor Pérez Guartambel es evitar a toda costa que esa proclamación de resultados se dé, y eso obviamente está beneficiando a una candidatura a la que yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos quieren combatir. Hay un candidato que se está frotando las manos, que anda viajando ya por Estados Unidos, que anda conversando y que además ya con tiene el un FMI. discurso. Y antes de ir a esa parte que es ya también la segunda que les quiero consultar, porque están ahí, quiero saludar al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, todo el mundo saludaba, si bien había los reparos que nos recuerda el doctor Quintana, este diálogo. Pero cuando decíamos diálogo y comenzaron los sectores a decir, sí, este sí le puede ganar, este otro no, mejor a jugar y a acomodar la democracia a como les parezca y como les gustaría que sea. El Consejo Nacional Electoral abre las puertas a un diálogo ¿para qué? Para calmar seguramente, pero no estaban al nivel. Hemos visto a uno de los candidatos como el señor Lasso que responde, que yo creo que debió haber puntualizado en el mismo acuerdo algunas cosas, pero el otro ya habla de fraude permanentemente, y lo que dice el doctor Quintana es que el fraude debe tener por lo menos una punta del ovillo para poder seguir. Lolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo para Ismael. Francisco, usted e Ismael han dicho la palabra envenenada, la ley. Yeah. Este es el problema. No se puede hacer cualquier cosa. Solo se puede hacer lo que establece la ley. Y eso es lo que no han querido desde el comienzo. Nadie ha querido eso desde el comienzo. El Consejo Nacional Electoral calificó candidatos, descalificó, permitió cambios de candidatos, cambios de binomio, permitió toda clase de cosas al margen de los reglamentos. ¿Cómo después puede sujetar a todos en el corralito de la ley? Este es el problema del Consejo Electoral. Y lo que tenemos es que no han podido organizar este proceso porque ni siquiera han podido unirse entre ellos, establecer acuerdos entre ellos. ¿Cómo pueden
provocar un acuerdo entre todos. Al final, lo que hemos terminado es que la presidenta hace lo que le parece, incluyendo el entregar a la población resultados parciales, y cada consejero establece comunicados por su cuenta con sus propias posiciones y por último, vacaciones para uno de los consejeros. Entonces, la consecuencia o la conclusión es que no hay Consejo Nacional Electoral. Hay vocales, pero no hay Consejo Nacional Electoral. Habría, si es que el Consejo en conjunto o por mayoría toma decisiones. Eso no existe. Lolo, por otro lado... Sí, la idea era que si es que este consejo, como tú afirmas, lo que existe es vocales y no un consejo, alguien debe tomar una decisión. Supongo que vendrá una alterna o un suplente de la señora Acero, a quien podamos incluso preguntarle algunas cosas, ¿no? Saber qué está pensando. Ya sabemos que responde a un sector político, pero ese sector político también tiene que transparentar su accionar, Lulu. Sí, yo no tengo confianza en que con un cambio, es decir, con un acto de magia, se transforme la realidad. No creo que ocurra eso. La verdad es que el señor Pérez Guartambel vino con el anuncio de que hay fraude, sin pruebas, como dice Ismael. Esto es muy sencillo, es el argumento, yo decía, es el argumento viejo de que hay complot y hay fraude, y la prueba es que he perdido. Entonces, ¿a quién le puede rebatir eso? Y de ahí no ha salido. Lo demás era pura ilusión. Era demasiado civilizado que se pusieran de acuerdo y que dialogaran en el Consejo Electoral y en presencia de delegados internacionales. Al final siguen los mismos argumentos. Si he perdido, hay fraude. ¿Serían las elecciones limpias o se corregirían todo si es que yo ganara, si es que me dan la victoria? Eso es todo. De ahí no hemos salido ni saldremos de ahí. Yo creo que en un momento vieron que no tenía salida, que estaban yendo a donde no querían, a un acuerdo con la derecha, porque es muy sencillo. Contar los votos puede contarlos un niño de escuela. Se cuentan los votos y se proclama la victoria. No hay misterio en eso. Pero esto era lo que no querían desde el comienzo, porque saben que perdieron. Entonces, lo demás es política, la vieja política, Francisco. Entonces, doctor Quintana, si es que esto es así, el Consejo Nacional Electoral ya hizo un esfuerzo democrático, entre comillas, decíamos, no, como usted ha dicho, la ley no se negocia, la democracia es el respeto basándonos en la ley. ¿Qué más puede encontrarse para, digamos, se proclaman los resultados, puede impugnar, y ahí podría el Consejo Nacional Electoral per se, o sea, decir, sí, aquí hubo un diálogo, vamos a abrir unas urnas, vamos a revisar esto para responder no a un candidato que nos amenaza con que verán, ya viene el otro y ese sí se va a quedar y no me culparán a mí. ¿Podría el Consejo Nacional Electoral decir, bueno, de mi parte voy a abrir las urnas, voy a revisar y quédense en paz? ¿Podría hacerlo, Ismael? A ver, antes de contestarle su pregunta, yo sí quisiera hacer, digamos, referirme a dos cuestiones que ayer dijo el candidato Pérez Guartambel y que a mí me han dejado, pero atónito. La primera de ellas es este mensaje de amenaza y chantaje al país respecto al retorno del correísmo, al cual, por supuesto, creo que muchos o la gran mayoría no somos partidarios. El 70% ha dicho que no. ¿No? Entonces, pero claro, esto de decir, por un lado, primero, que entre la legitimidad y la legalidad para el señor Pérez Guartambel está la legitimidad, es decir, que al caballero le importa un pepino la ley. Y eso a mí me preocupa porque si el señor llegara a ser presidente de la República, una de las principales funciones constitucionales que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Y resulta que estamos frente a un señor político que desprecia la ley absolutamente porque su legitimidad está por encima de la ley, más o menos como cierto rey que antiguamente decía que el Estado era él, ¿no? Esos son los aires de un señor que sin poder demuestra eso. No me quiero imaginar a Pérez Guartambel como presidente de la República, más o menos como cierto expresidente que gobernó 10 años del país. El ¿no? modelo parece que es. Sí, ese discurso parece que tanto él criticó, parece que le quedó gustando y que lo que no le gustó entonces es no ser él el dueño del poder. Y eso a mí me preocupa por un lado. Por otro lado, que se diga entonces que si es que él pasa la segunda vuelta, eso es democracia y todo está muy bien y todos los demás sectores políticos tienen que girar en torno a su candidatura para evitar el retorno del correísmo. Y eso está perfecto. Pero si es que hay segunda vuelta y él no está en ese balotaje, entonces ahí hay fraude, aunque no se demuestre, y como dijo él, ni sueñen que vamos a apoyar al candidato Lasso y a sus aliados y a su movimiento político. Esa es una cuestión de locos, ¿no? Volvió al discurso incendiario del cual parece que él nunca salió. Primero eso. Lo otro, ¿qué podría hacer el Consejo Electoral? Bueno, si es que se proclaman resultados, según los artículos 137 y 139 de la Ley Orgánica Electoral, se abre la posibilidad de presentar recursos en sede administrativa, es decir, ante el propio Consejo Nacional Electoral. Impugnar determinadas... Para eso van a tener, efectivamente, para eso van a tener 2 días. Entonces, ahí vendrá la prueba de fuego para Pachacuti y el señor Pérez Guartambel, porque ahí es donde él tendrá que demostrar, ahora sí con pruebas, que efectivamente hay inconsistencia numérica, que hay falta de firmas en las actas, que hay inconsistencia entre la copia del acta que él tiene y la copia computada por el Consejo Electoral. Es decir, ahí sí él tendrá que probar que se ha cumplido una o varias de las 3 causales que establece la ley para abrir una urna. No es acá capricho, pues, no, ábranme el 100% de las urnas en Guayas y además ábranme el 50% de urnas o el 50% de actas en 16 provincias, solo porque yo quiero, incluso en provincias donde yo gané y donde el resultado no está en discusión, también ábrame ahí, porque yo quiero y además yo voy a seleccionar las actas. No, ese tipo de acuerdos al margen de la ley en un Estado de Derecho, que creo que algo podemos rescatar de eso acá en Ecuador todavía, eso no puede ocurrir. Entonces, ahora sí viene la prueba de fuego y por eso yo creo y coincido con don Lolo en el sentido de que la estrategia de Pérez Guartambel es impedir a toda costa el escrutinio por el anuncio de la proclamación de resultados, porque saben perfectamente que cuando eso ocurra, el tiempo legal empieza a correr apenas 2 días para interponer recursos en vía administrativa o recursos contencioso electorales. Ismael, y en este momento si es que hubiese, lanzar claro, tiros al aire. Pero además si hubiese un fraude, no es solo para él, pues, son un fraude las elecciones. Y entonces el candidato que ya está paseándose y también es producto de ese fraude. Y entonces se han puesto de acuerdo, no sé si los 16, los 14, solo 2, para frenar al señor Pérez Guartambel. Y si él tiene la demostración de un fraude, no es para él, es para las elecciones, ¿o no? A ver, a mí me parece que el candidato Pérez Guartambel está sobredimensionando el resultado histórico, sí, que ha conseguido el movimiento indígena. Cuando ellos se han presentado con candidato propio, recordará usted la elección de 2002 con Antonio Vargas, era no más allá del 2.4, 2.6%, lo propio luego con Luis Macas, que sacó, me parece que algo más allá del 4.5, 4.7%. Hasta ahí era la mejor votación, la de Luis en la primera vez. Eso fue lo que pudieron. Obviamente cuando presentaron a Freddy Eles, recuerdo yo, algo así del 20-21% de votos, pero no más. Entonces, claro, cuando ahora van con candidato propio, sacan un resultado importante. Pero cuidado, nos estamos sobredimensionando, porque aquí de lo que usted dice hay una cuestión importante. Pérez Guartambel ha dicho que tras demostrarse el supuesto fraude, que no han logrado probar después de 2 semanas, incluso el resultado podría variar tanto que él ha anunciado que él ganó la elección, es decir, que él desplazaría del primer lugar inclusive al candidato del correísmo. Y yo digo, bueno, ¿quién te ha hecho creer, primero, que tú eres el único opcionado a ganarle al correísmo en un balotaje? Y de ser así, o incluso en una primera vuelta, ¿por qué no ganaste abrumadoramente en la primera vuelta y por qué del escrutinio oficial
tu resultado te da para quedar fuera del balotaje, es decir, en tercer lugar y con 19 punto algo por ciento de votos. Entonces me parece que eso es un error. Es más Y bien para una estrategia. Sí, sí, pero es una estrategia que ya no le está funcionando, porque la gente, digamos, en un inicio, cuando él salió con este discurso del supuesto fraude, muchos dijimos, bueno, pueden haber dudas, pueden haber inconsistencias, vamos a ver qué pasa cuando se proclamen resultados y vamos a ver si logra probar esas inconsistencias que le han llevado a afirmar que ha habido fraude. Resulta que ya vamos para la tercera semana de la elección y eso no ha ocurrido. Entonces me parece que es un discurso que ya está llegando a cansar y está Y llegando a creo aburrir a la que, y más que aburrir, pero este aburrimiento lo que puede causar es que no se cumplan los plazos y las... Lolo, si es que lo que Ismael nos dice, oigan, apliquen la ley. Y el Consejo Nacional Electoral lo que debería es hacer. Ya presentó este espacio de diálogo y todo. Bueno, cumplan en proclamar los resultados y que se impugnen esos resultados y ahí se abran las urnas de ser necesarias, de ver que el propio Consejo podría resolverlo. Pero vemos que no, que va el discurso que se prestan para sembrar más dudas, mientras hay otro que si esto fuese un fraude, tampoco el primero debe estar a buen recaudo, Lolo. Sí, claro, si es que hay fraude en las elecciones, se invalidarían los resultados. Eso saben todos. Pero también creo que todos tienen muchas dudas de que se pueda aprobar un fraude. Me parece a mí que tarde o temprano el Consejo Nacional Electoral tendrá que proclamar los resultados y acabar con este cuento. Y la derecha, si quiere ganar, tendrá que ganar a los dos populismos, porque el de Pérez Guartambel es un populismo igual que el de Correa. Por eso argumentan lo mismo. Si pierdo es fraude, si gano la elección es limpia. Y esto es todo. Y consideran al pueblo como una prolongación de sí mismos. Ya quieren venir, yo estoy impidiendo. Entonces, Pérez Guartambel jugaba al policía bueno y policía malo. Policía bueno detenía a los que querían realizar las marchas y el policía malo amenaza con permitir las marchas si es que no le dan la victoria. Esto yo creo que es un problema más complejo. Me parece a mí que Pérez Guartambel no es libre para tomar las decisiones. Él es parte de la CONAIE y tiene el riesgo de quedarse absolutamente sin nada. No va a tener la victoria que la podía alcanzar con la conquista de sectores electorales más allá de Pachacuti, con el sector pobre urbano, con ecologistas y con jóvenes que creyeron en él. Tiene el riesgo de quedarse, de perder ese electorado con este planteamiento absurdo y al mismo tiempo quedarse sin la dirigencia indígena porque los viejos líderes indígenas no están de acuerdo con él y le van a disputar el liderazgo de los indígenas. Pero y aquí Lolo, hay algo todavía más profundo, ¿sí? Y es que la protesta indígena nunca pretendió gobernar este país, nunca tuvo un proyecto nacional, nunca intentó ofrecernos o liderarnos a todos los ecuatorianos. Era un movimiento reivindicativo. Y Pérez supera esa posición protestataria y se convierte entonces en un proyecto nacional, en un líder nacional. No un líder para protestar, sino para gobernar. En ese sentido, les derrotó a los líderes. Pero ahora, con su planteamiento, lo que ha hecho es dejar de ser un líder nacional, abandonar un proyecto nacional y volver a refugiarse en el líder indígena protestatario que amenaza y combate al sistema. Eso es lo que hay en el fondo. De manera que ya esto está jugado, la derecha tendrá que pedir
que se proclamen los resultados y si quiere ganar tendrá que ser capaz de ganar a los dos populismos, Francisco. Pero ahí hay dos cosas, Lolo, de lo que tú nos acabas de decir. Primero, que Pérez Guartambel llega a esta importante votación, como nos recuerda Ismael Quintana, sin la ayuda de la dirigencia de la CONAI, o sea, sin Vargas y sin Isa, que de plano le dijeron no vamos con esa candidatura, descalificaron a su primer binomio y le obligaron a poner a otro, como sin haber hecho el proceso, y el Consejo lo aceptó. Entonces Pérez no reconoce haber pasado esos límites de la protesta, sino que además se vuelve a refugiar en ellos. Tendría un susto de que si es que pasaba más allá, ¿qué hacían entonces, Lolo? No, si es que pasaba más allá, la única opción que tenía era esperar a la siguiente elección. Efectivamente, de los resultados que vemos en esta primera vuelta electoral, lo que tenemos es una derecha que declina, un populismo rechazado por la mayoría de los electores y dos sorpresas que se convierten en figuras, posiblemente las figuras más importantes en la próxima elección, que eran el candidato de Izquierda Democrática y el candidato de Pachacuti. Pero los políticos carecen de paciencia. Los políticos no tienen futuro, solo tienen presente. Y cuando ven que el futuro es incierto, entonces vuelven y se refugian en el pasado. Eso es lo que ha pasado. Ismael, para zafar este nudo, entonces usted nos ha dicho claro, hay que aplicar la ley y el Consejo Nacional Electoral lo que tiene es que proclamar resultados, les guste o no. Y esta especie de trampa que se observa con la amenaza, pero además una amenaza, ya van a ver, vamos a trabajar para que ganen los otros, de esos que ustedes no quieren, vamos a trabajar para que ellos ganen. ¿Qué deberían hacer para probar entonces o que se abran las urnas? Bueno, digamos, democráticamente, para que se calmen, abrimos las urnas, ¿se puede hacer eso? Decíamos que no antes en el diálogo, oigan, no se comprometan a hacer eso sin previo cumplir la norma, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, Ismael? A ver, es que yo voy a insistir en una cuestión. Usted no puede andar por la vida abriendo urnas por capricho de un político que no quiere entender o no quiere aceptar que no ha conseguido el suficiente número de votos para avanzar al balotaje. Eso es inaceptable en una democracia y en un Estado de derecho. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer entonces es darle el plazo para que el político presente su recurso formal, porque hasta aquí Pérez Guartambel no ha presentado ningún recurso formal. Lo que presentó la semana anterior fue un pedido al aire diciendo que él quiere un recuento total de votos en ciertas provincias, me parece que eran en siete, era en siete provincias, sin ningún fundamento legal, y me parece que ahora ya estamos donde las papas queman, es decir, ya estamos en una etapa del proceso electoral en la cual ahora sí formalmente se va a abrir la posibilidad de interponer recursos administrativos o recursos contenciosos electorales para que ahora sí tú me pruebes lo que me estás diciendo. Ya basta de esto de las rueditas de prensa, de las marchas con la Pachamama y ese tipo de cosas que no nos prueban nada del fraude que estás alegando. Ahora sí vas a tener entonces que, si vas a pedir que se abran urnas en ciertas provincias, bueno, me vas a tener que traer las copias de las actas que él no tiene. Y no las tiene. El día viernes, en el supuesto acuerdo, la reunión con el Consejo Electoral, era el momento oportuno para presentar las pruebas. ¿Cuántas actas llevó el señor Pérez Guartambel ante el Consejo Electoral el día viernes? 9. 9 de casi 40,000 actas. Y por eso es que el vicepresidente Pita le dice, bueno, présteme esas actas y mi equipo las va a procesar. Y si es que hay que corregir algo, corregiremos también. Entonces, si es que esa va a ser la gran prueba, es decir, si no tienes actas, si no tienes copias de las actas, si no tienes inconsistencias numéricas, si no tienes actas sin firma de presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto, no vas a lograr probar nada y vas a quedar en ridículo como estás quedando. Es decir, un candidato que no quiere aceptar
que ha perdido. Y nos vas a hacer perder el tiempo a todos, porque vas a estar agotando recursos administrativos y recursos jurisdiccionales sin fundamento legal. Y vuelvo a insistir, eso, a mi juicio, ya es un mensaje clarísimo. Quiero seguir pateando la pelota, quiero seguir abusando de la ley y del derecho con una sola finalidad que a mí me queda clara después de lo que dijo ayer el señor Pérez Guartambel: trabajar solapadamente para el crecimiento de la candidatura del populismo correísta. Eso es clarísimo. ¿Le conviene más para enfrentarlo o le conviene más porque la dirigencia nacional de la CONAIE está ahí? Porque desde antes, en la primera vuelta, ya estaban ahí ellos, al menos Vargas e Isaya. Ellos estaban ahí. Me parece que Pérez Guartambel ha retornado al seno del revanchismo y del discurso incendiario que es muy propio de estos señores, de estos sujetos Vargas e Isa, ¿no? Entonces, ese disfraz de estadista, de personaje político moderado que Pérez Guartambel se había puesto hasta el día viernes, se lo ha quitado totalmente. Fue un error el diálogo en el CNE. Y además que participe el CNE, ¿fue un error eso, diría? ¿Un error no solo jurídico, sino también político? No me parece a mí que haya sido un error el invitar a los dos candidatos a tener un acercamiento, un intento de reunión, un intento de construir un acuerdo. Pero, y vuelvo a insistir, ese acuerdo primero debió haber estado liderado por el Consejo Electoral, y a toda costa creo que quienes pudimos observar la reunión, hasta donde fue pública, por supuesto, vimos todo menos liderazgo del Consejo Electoral, al punto de que un tema que era una reunión que se había convocado con el exclusivo tema de analizar si procedía o no el pedido de Pérez Guartambel, terminó convirtiéndose en una especie de debate entre dos candidatos que no pudo ser controlado luego por el Consejo Electoral. Ahí es donde creo que comete el error, y creo que el Consejo Electoral comete el error al aceptar un acuerdo que no tenía fundamento jurídico, es decir, un acuerdo al margen de la ley, y eso es lo que ha llevado al fracaso en estos intentos de reuniones que han tenido todas estas noches de sesiones de pleno, en las cuales no han podido aprobar un informe jurídico porque luego de 24, 48 horas se dan cuenta que no había fundamento jurídico para aceptar ese resultado, y que ¿No eso se a la larga, podría, Ismael, abrir las urnas porque el Consejo decide? ¿No podría el Consejo decir, puedo abrir las urnas o quiero abrir las urnas? Es que en el procedimiento electoral y en el procedimiento de escrutinio usted tiene momentos específicos. Por ejemplo, cuando pasa del escrutinio en la Junta Receptora del Voto a la delegación provincial, ahí es cuando los sujetos políticos pueden, conforme el artículo 138 de la ley electoral, solicitar a la Junta Provincial Electoral el recuento de votos por las tres causales que yo he insistido tanto en este espacio. Luego, cuando eso pasa a manos del Consejo Electoral para que se instale la audiencia pública de escrutinios a nivel nacional, estamos frente al artículo 141 de la ley electoral, que permite oficiosamente, ojo con esto, oficiosamente al Consejo Electoral a disponer las verificaciones que estime necesarias. El gran problema, don Francisco, es que hasta aquí no hay los votos para conseguir la posibilidad de disponer esas verificaciones. Entonces, como no tenemos los votos para ello, la única salida o la única solución que tenemos ahora, tras que ya se ha avanzado casi al 100%, faltan solo las actas del exterior y básicamente de Estados Unidos, ya se ha avanzado, ya se deben proclamar los resultados, porque con eso vamos a seguir avanzando en el proceso electoral. Caso oficiosamente, como usted dice, Ismael, oficiosamente podrían ellos decir, proclamamos los resultados, y ya proclamados los resultados, de oficio abrimos esta provincia, por decirle algo. ¿Sería legítimo? No. Es que ellos ya no han podido disponer oficiosamente las verificaciones, que era una salida, según el 141 de la ley electoral. La otra salida, que ya no es una cuestión oficiosa, es una obligación que esté en la ley. Ya tienen que proclamar los resultados según los artículos 137, 139 y propiamente el 141 de la ley electoral. Tienen que proclamar los resultados, porque con eso, es decir, cuando ya se proclamen resultados y se los notifique oficialmente a los sujetos políticos, ahí es donde se abre este espacio de 2 días hábiles para que las organizaciones políticas puedan interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que estimen pertinentes. Entonces, yo no sé a qué está jugando el Consejo Electoral
porque estamos perdiendo tiempo valioso. No sé si ellos también con Pérez Guartambel están trabajando solapadamente para acrecentar las posibilidades La otra candidatura, que ya tiene fijo su participación en el balotaje. Porque a esa no le han puesto ningún pero, a esa candidatura no le han puesto ningún pero. Mire, don Francisco, y aquí hay una cosa muy puntual. Sí, seguimos en el tema electoral, pero me desvío puntualmente del tema Lasso y Pérez. Aquí hay un asunto importante respecto a la candidatura del señor Arauz. Yo no sé qué espera el Consejo Electoral para, ahí sí oficiosamente, según el artículo 281 de la ley electoral, abrir una investigación en sede administrativa respecto a estas acusaciones graves que se están haciendo de financiamiento, respecto a los posibles aportes ilícitos a la campaña electoral del correísmo y básicamente del binomio correísta. Fiscalía está haciendo lo suyo por su lado y eso va a tardar su tiempo y es en cuerda separada. ¿Qué esperamos en el Consejo Electoral para iniciar una investigación oficiosa y, de ser el caso, llevar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral? Muy difícil. ¿O es que acá la ley se va a aplicar a rajatabla para unos y vamos a seguir laxos y contemplativos con el correísmo? Claro, porque pero ahí en la etapa de la inscripción de candidaturas, y ahora cuando se presenta esta grave denuncia, el Consejo Electoral, después de 3 o 4 semanas casi, no ha hecho nada, ¿no?, de investigar este tema que para mí es fundamental y decidor, porque ojo, la consecuencia de que se demuestre que hay aportes ilícitos a la campaña elimina al candidato y a lo mejor es impedir que se acceda al cargo para el cual fue elegido. Esa es la consecuencia que establece la ley electoral. Pero para llegar a determinar si debe o no debe acceder al cargo, hay que investigar. Y en esto la señora... Pero ahí no, pero Ismael, claro, ahí eso no van a investigar. Lolo, no, ahí no se topará nada, ¿no? Porque parece que eso no conviene. Claro, Lolo, en este panorama que nos plantea jurídico Ismael, no hay espacio entonces para recontar, excepto que se haga una impugnación, que se presente, que debería ser el momento. Van a haber resultados. Ismael ya nos hace acuerdo también el tema del financiamiento, la financiación de algún candidato, pero además en general deberíamos estar viendo cómo se han financiado otros. Este proceso ha tenido varios escándalos y se ha funcionado de escándalo tras escándalo. ¿Son campeones para ponerse piedras en el camino o aquí hay, lo que yo me permití decir algún rato, un relajo bien organizado que tiene beneficiarios, Lolo? Sí, esto viene de lejos. Hace tiempo ya que Francisco... tú introdujiste la palabrita esta de relajo organizado que describe muy bien lo que pasa en el Ecuador. Pero claro, se necesita, para poner en orden todo, se necesita un consejo electoral con autoridad. Y esto es lo que falta. De manera que seguirá haciendo agua por todas partes del proceso. Si proclaman los resultados, tendremos nosotros al mismo tiempo unos resultados electorales cuestionados bien o mal, amenazas de levantamientos, investigaciones de por medio, y todo se va entonces confundiendo, desorganizando. Esto es pésimo para el país. Por eso era evidente que desde el comienzo, si los consejeros no presentaban garantías de ponerse de acuerdo entre ellos, era la hora de cambiar el Consejo Electoral o de que se retiren. Pero había que poner remedio a tiempo. Lo que vamos es empeorando las cosas, amontonando problemas. Y esto puede terminar mal. Me parece a mí que ya a estas alturas la única solución es que se proclamen los resultados y que se introduzcan todas las observaciones que se quieran, pero el proceso tiene que continuar mientras todavía es posible mantener los plazos para no terminar al final violando la Constitución. Lo de la ley, decía Jaime Nebot, la ley es la ley, pero la moral va más allá.
Si hay que contar los votos, cuenten los votos. Cuando escuché esto, a mí se me ocurrió pensar, claro, déjenles que cuenten todos los votos. Es la manera de mostrar seguridad en el proceso y es la manera de exigir que prueben el fraude. Pero también tiene un riesgo. El riesgo es que después de contar los votos digan, ah, no, esto tiene que repetirse las elecciones. ¿Y qué hacemos en ese entonces? Es decir, esto de violar la ley, se viola un poquito, otro poquito, y lo que adviene es el caos. La ley es lo único que permite que nosotros estemos de acuerdo en algo, nos guste o no nos guste. Si cada uno hace lo que le gusta, nunca, jamás nos pondremos de acuerdo. Por eso existe ley y por eso existe autoridad. Y finalmente tiene que imponerse eso. Pero entonces, esto ha sido simplemente unas escaramuzas para que una primera candidatura tenga más posibilidades de recorrer, que no responda, como dice el doctor Quintana, que no responda ni siquiera a denuncias gravísimas de financiamiento, y que avancen, ¿no? Y que avancen. El país se debate entre dos posturas populistas y una tercera que va un poco a recoger lo que el Ecuador democrático quiere, así es, o aquello de izquierda, una izquierda más pura, y la derecha, esa derecha pura que lo que quiere es seguir esquilmando. ¿Tiene cabida todavía como discurso, Lolo? Bueno, este es el caos. Cuando cada uno busca lo que le parece y ni siquiera hay entonces consecuencia, sino que se cambia, se argumenta contradictoriamente. Mire, el correísmo comenzó argumentando que estaba mal organizado todo, que había fraude desde el inicio. Uh-huh. Ahora ya no le conviene argumentar el fraude, ni que argumenten otros. Entonces ha cambiado de posición. Los indígenas han hecho al revés, declararon la victoria y ahora dicen que no vale nada de eso porque esto es fraudulento. Y en todos los sectores hay gente que calcula qué conviene más. Destrozar todo el proceso para que no ocurra lo que temen que ocurra, o aceptar el proceso con todas sus fallas, tratar de corregir y concluir en una elección lo más legítima posible. Pero esta es la práctica. Al final, ¿quién va a prevalecer? El que tenga más habilidad, el que tenga más fuerza, el que tenga más capacidad de amenaza, o el que tenga, al final, la razón, la ley, o los votos. Esto es difícil de anticipar. Yo personalmente pensaría que aquí ya se han unido, de facto están unidos donde siempre estaban juntos, los populismos. Y del otro lado está la derecha. Yo personalmente no creo que los resultados estén dados. Yeah. Yo creo que ha habido muchos problemas en el populismo. Hay líderes presos por ladrones. Han destrozado la libertad de expresión en este país y ahora quieren volver. Y amenazando. Hay incursión de fuerzas exteriores, porque tampoco a Pérez Guartambel es, como decía yo, tampoco él es libre de aceptar un acuerdo en contra de la dirigencia de la CONAIE y en contra de la izquierda latinoamericana que también tiene vela en este entierro porque se la dan. Entonces, aquí la derecha o derrota a los dos populismos o se declara derrotada. Pero para tener un triunfo frente a los dos populismos, tiene que cambiar profundamente la estrategia y los contenidos. Mire, hace 2 años escribió
Francis Fukuyama, el del fin de la historia, escribió un libro que se llama Identidad. Entonces él explica que los populismos son consecuencia del resentimiento. Líderes que ellos mismos pueden tener problemas de resentimiento y entienden, captan y lideran el resentimiento popular. Ese resentimiento, dice Fukuyama, no es solo económico, es un problema más bien de identidad. Entonces, los líderes que pueden otorgar, dar al pueblo identidad, esos son los triunfadores. Y esto es posible en este momento que hay este caos en la izquierda, que hay de por medio la corrupción, la incursión de fuerzas extranjeras tenebrosas. ¿Cómo no va a poder la derecha darle a este pueblo un objetivo, una identidad y liderar hacia la victoria de la ley, de la democracia, del derecho? Claro. Y también para eso tiene que ofrecerle también soluciones a los problemas, también a los problemas económicos, pero no solo los problemas económicos. Claro, ahí viene ya la percepción de cómo hemos de manejar el Estado. Doctor Quintana, entonces, usted diría jurídicamente, proclamen resultados, vayan con las impugnaciones, lleven las pruebas, eso sí, y después sí ya debatamos el proyecto de país que el Ecuador quiere. Entre ese 70% que se dispersó y el 30% que está ahí, que van además con recursos de 14 años, no deben ser pocos los que han hecho en 14 años. Estaba observando solamente la lista de los viáticos que han cobrado todos estos en 14 años. Uno dice, oigan, no necesitaban robar, pero además se han robado, como nos recuerda Lolo. La salida es esa estrictamente, entonces, Ismael. Sí, efectivamente, desde lo jurídico hay que esperar entonces a la proclamación de resultados y a la resolución de los recursos. Cuando tengamos candidatos definidos, entonces sentémonos ahora sí a debatir cómo construimos un acuerdo para poder gobernar y hacer frente al correísmo con independencia de quien llegue al balotaje. Eso debe hacernos a nosotros unir frente a la intentona de evitar el retorno del autoritarismo y la autocracia. Eso es lo que yo puedo decir. Don Francisco, me tengo que despedir porque estoy un poquito atrasado y a otro. Gracias, Ismael. Un abrazo y que tengan un buen día. Cuídense muchísimas mucho. Gracias. Lolo, esta salida, vamos por la ley, vamos por la aplicación de la ley. Esta es entonces, no hay más. Y lo que tú nos has dicho, que una derecha y más allá de la derecha, creo yo que también los otros sectores que quieren que la democracia se instale, que queremos que funcione esto, ¿estamos en la obligación de dar la pelea o nos declaramos por temor? En algunos casos puede ser que no quieren que vengan a destruir las ciudades, quieren poder andar por las calles. Ya no es solo tarea de la derecha que tiene un candidato, sino de la sociedad también. En eso el ejercicio de la ciudadanía, Lolo, tiene que ver más allá de las posiciones, ¿no? De qué país queremos tener. Sí, por supuesto. Nosotros no podemos, por temor, hacer concesiones absurdas, ni podemos, por temor, declararnos derrotados. Nosotros tenemos que dar la pelea por la democracia, porque el autoritarismo de uno u otro lado no es democracia, porque el populismo es destructivo, como se ha demostrado. A mí me sorprende que la derecha no sea capaz de demostrar que es un absurdo intentar unos sistemas de gobierno que ya fracasaron a lo largo de la historia y estamos a la vista, ante nuestros ojos estamos viendo el fracaso de Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo es posible que vengan a ofrecernos ese fracaso como un proyecto de futuro? Entonces, yo no creo que sea imposible que los ciudadanos... Lo que tú decías hace un momento, el resentimiento va a pasar y a lo mejor sí atrae aquello de todos jodidos, la igualdad ahí abajo.
Sí, nadie creciendo. correcto. Puede ser entonces la venganza puede ser una autodestrucción. Ya. Eso puede conducir al resentimiento. Pero para eso están los líderes, para ofrecer proyecto, para ofrecer futuro, para ofrecer soluciones. Hay que entonces primero descubrir cuál es el problema verdadero, no los problemas falsos. El problema verdadero y ofrecer soluciones para esos problemas. Eso es la política. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y por eso creo que no estamos derrotados. Los ciudadanos tenemos que unirnos bajo un proyecto común. ¿Cómo podemos los ciudadanos aceptar que vengan con amenazas, que nos amenacen con venganzas y que nos amenacen con levantamientos? Por favor, alguien tiene que liderar Reaccionar para es recuperar la dignidad del ciudadano común. lo que falta es un proyecto nacional, porque también el éxito obtenido por el señor Pérez debería llevarnos a pensar en que un proyecto nacional es posible, porque no son pues los que se reconocen indígenas ya llegaban casi al 10% y el señor Pérez llega casi al 20% en la votación. Entonces, el proyecto no es étnico, el proyecto va más allá. No queremos aceptar un mestizaje que nos da una diversidad extraordinaria como cultura, como un acuerdo, y nos quieren refregar incluso la presencia española en el Ecuador, aquellos que queremos construir una democracia real, Lolo. Bueno, nosotros no somos ni indios puros, ni mestizos, ni, digamos, ni blancos, sino mestizos. Y lo que tenemos es que tener primero esa identidad. El aceptar eso, el tener una identidad, eso es lo que nos da paz y que nos da la posibilidad de proyectar el futuro. No podemos aceptar nosotros que vengan aquí con filosofías ancestrales al presente, ni que vengan con proyectos fracasados de carácter económico a plantearnos nuestro futuro. No, nosotros tenemos que descubrir quiénes somos y qué queremos. Y nosotros tenemos que designar los líderes adecuados para esta intención de proyectar nuestro futuro. Bueno, lo que ha pasado nos obliga a replantearnos esto que viene de tiempo atrás y que es un problema no resuelto. Lo que ha pasado en esta elección nos obliga a replantear esto y formular de nuevo el problema y plantear las soluciones. Por eso, de la experiencia siempre se saca algo bueno. Si Yacu Pérez parecía un líder nacional con un proyecto nacional abierto, interesante, no étnico, sino para todos los ecuatorianos, qué perfecto, qué bueno. Por eso llamó la atención, por eso conquistó sectores jóvenes, etc. Pero bueno, él ha destruido ese sueño y ha vuelto a ser un líder revoltoso del sector indígena. Entonces tenemos que buscar otro proyecto. Lolo, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral no puede seguir de vacaciones, ¿no? No puede irse de vacaciones. Tiene una responsabilidad que asumió. O asume esa responsabilidad o paga las consecuencias, pero no puede a nosotros ponernos aquí en este caos. No hay derecho para que hagan eso, no pueden, no deben. Muchísimas gracias, Lolo, un gusto saludarte, un buen día. Han estado con nosotros, gracias también, han estado con nosotros el doctor Ismael Quintana y el arquitecto y periodista Lolo Echeverría. Enseguida volvemos con el señor Teniente Coronel Carlos Ortega.